Hoy continuamos con el libro de Marcos, pero antes de continuar, saludamos a la cámara, ¿no es cierto? Y les decimos buenas noches, bienvenidos. Bien lo ha hecho todo, es el estudio que vamos a tener hoy. Bien lo ha hecho todo, basado en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Antes de empezar, quiero decirles que este milagro que vamos a ver acerca de la sanación de un sordo tartamudo me impactó muchísimo. Uno de los milagros que más ha tocado mi corazón. Y debemos entrar en contexto porque ocurre en un lugar muy interesante. Jesús no está en Galilea. Jesús no se encuentra en Galilea. Él se está ubicando al sur de Tiro y Sidón. ¿Dónde es Tiro y Sidón? Actualmente es Líbano. Si usted quiere buscarlo ahí en Google Maps, es Líbano. Líbano en ese tiempo, Sidón y Tiro eran ciudades prósperas, poderosas económicamente. Eran ciudades paganas. Ahí no vivían los judíos, obviamente, porque les consideraban idólatras. En Marcos 7:24, por favor, acompáñeme y leamos juntos. Marcos 7:24 dice: levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esto sucedió en la clase anterior, lo estudiamos en la clase anterior. A partir de ahí, de ese retiro a Tiro y Sidón, Jesucristo tiene un ministerio de 2 o 3 meses por la región de los gentiles. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué se encontraba siendo judío en la región de Tiro y Sidón? Probablemente buscaba la privacidad. ¿Se acuerda que tenía mucho cansancio? ¿Se acuerda que la gente le buscaba para ser sanado? Y él probablemente quería estar solamente con sus discípulos para prepararlos, lejos de la presión y de la oposición de los judíos que estaban oponiéndose a él grandemente. O probablemente hay una tercera opción. Él quería estar con los gentiles. Él quería pasar tiempo con los que no eran judíos. Capítulo 7, versículo 31. Mis hermanitas queridas y hermanitos. Marcos 7:31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, y mire lo que hace, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Jesús no regresa a Galilea, por si acaso. Regresa al lado del mar. En vez de regresar a Galilea, él se adentra 30 kilómetros más bajando al lado derecho del mapa, para que me entiendan. Él decide, hermanos queridos, entrar en tierra de gentiles. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesucristo quiere entrar a las tierras de los gentiles? ¿Por qué Él decide, en vez de ir donde los judíos, adentrarse más adentro, valga la redundancia, donde los gentiles? Jesucristo, hermanos queridos, dice el texto bíblico, si usted puso atención, atravesando la región de Decápolis. La palabra Decápolis viene de 10 polis, 10 ciudades. Es decir, que Jesucristo entró a la tierra de los gentiles. Pero lo que va a suceder en Decápolis es muy raro. ¿Sabe por qué?
porque usted lo sabe. ¿Qué pasó en el capítulo 5? ¿Qué pasó en Decápolis en el capítulo 5? ¿Alguien de ustedes? ¿No se acuerdan lo que sucedió en el capítulo 5? Por favor, ojee su Biblia. ¿A dónde fue Jesús? A Gadara. Y Gadara es una de las 10 ciudades de Decápolis. Mire el 15. ¿Se acuerda que Jesucristo se encontró con el gadareno, el endemoniado que tenía miles de demonios? Viene el 15. Vienen a Jesús, los gadarenos, los de Decápolis, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando Jesucristo hace el milagro de sacar los demonios de este gadareno y los envía a los cerdos, ¿se acuerda ya? Él hace este milagro de tal manera que esta persona endemoniada está sentado, que significa estabilidad. Dios le dio estabilidad. Luego está vestido, que significa que está vestido, que Dios le dio honra, respeto, porque andaba desnudo haciéndose daño. Pero también este endemoniado, ¿cómo estaba? En su juicio cabal. ¿Sabe qué significa esto, hermanos queridos? Que este hombre estaba restaurado completamente. Pero los gadarenos, la gente de Decápolis, ¿cómo reaccionaron ante todo esto? Tuvieron miedo. Pero por favor, mire el versículo 16 y 17 con atención. Y les contaron los que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Le cuentan a la gente toda la historia y mire lo que deciden hacer la gente de Decápolis, versículo 17. ¿Y comenzaron a qué? A rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Dónde está Jesús? Póngame atención, hermano querido, hermanita, póngame atención. Esta gente de Decápolis le está rogando al Señor que se vaya. ¿Y dónde está Jesús ahorita? En Decápolis. ¿Por qué Jesucristo está en Decápolis, donde le dijeron anteriormente que se vaya de sus contornos? ¿Por qué está ahí precisamente? Parece, hermanos queridos, por la evidencia interna, versículo 18, mire lo que dice cuando Jesucristo les hace caso y se va. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. ¿Cuál era el único que quería estar con Jesús? El endemoniado. ¿Y los demás? Que se vaya Jesús. Pero mire lo que hace Jesús en el versículo 19. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué Jesucristo no le permitió a este gadareno ir con él en la barca? Para que este hombre predique. ¿Y qué debe predicar? Lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida. ¿Desde dónde debía empezar? Desde la casa, desde los suyos, y desde ahí era su ministerio. Es decir, Jesús no le llevó porque él tenía un trabajo para él, gadareno. Versículo 20. ¿Y qué hizo el gadareno? Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué hizo, hermanos queridos? ¿Qué hizo el gadareno? Predicó no solamente en Gadara, sino predicó en todo Decápolis. El Señor cambió mi vida. El Señor me liberó de Satanás, de esos demonios que estaban conmigo. Eso era el testimonio que estaba predicando. Volvamos al libro de Marcos, otra vez, por favor, hermanos queridos. ¿Y cómo está la gente
en el versículo 32, Marcos 7:32. ¿Qué hace la gente de Tiro y de Sidón? ¿Qué hace la gente de Decápolis? Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Algo hizo el gadareno. Y lo que hizo el gadareno fue increíble. Mucha gente a la cual él habló, ahora conoce ¿de quién? De Jesús. Y esa gente dice, solamente queremos que tú pongas su mano sobre él, porque sabemos que tú puedes sanarle. ¡Wow! Algo muy interesante. Vamos al pasaje sinóptico, Mateo 15:30, hermanos. Luego volvemos a Marcos. Por favor, póngale ahí el dedo, una cinta o lo que usted quiera, porque volvemos a Marcos enseguida. Mateo 15:30. ¿Ya están ahí? Ok. ¿Qué dice Mateo? Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Les sanó. Esto dice Mateo, pero Marcos está pensando en una sola señal. Y usted se preguntará, ¿por qué es tan importante la señal de la curación del que era sordo y tartamudo? ¿Por qué es tan importante? Por favor, hermanos, vamos a analizar este pasaje. Marcos 7:32. Dice el texto que trajeron un sordo y tartamudo. Y eso significa que este hombre no va por su propia cuenta. Lo llevan. ¿Y qué significaba ser sordo y tartamudo en tiempos antiguos? Imagínese usted cómo sería la vida de él. ¿Podía escuchar las enseñanzas? No. Hermanos queridos, esto tiene un significado muy espiritual. Hoy en día hay gente que tiene oídos, pero no oye. Hay gente que está oyendo una predicación, pero no está poniendo atención, no está escuchando. Este sordo y tartamudo va a representar a mucha gente que por su propia voluntad no va a escuchar el mensaje de Dios. Por eso tiene que poner mucha atención, hermanos queridos. Entonces, él le llevan, no va, le llevan. Hermanos queridos, me gustaría hacer algunas aplicaciones. Nosotros tenemos personas como este tartamudo, que conocemos personas así, que no tienen la capacidad de acercarse a Dios por sí mismas. ¿Sí? Necesitan ser llevados, necesitan ser conducidos a Jesús. Y probablemente usted sea una de esas personas que tiene la capacidad de darse cuenta y llevar a las personas ante los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que los sane. Es decir, que probablemente usted sea esas personas que están llevando a otros para que Jesús los sane, los cure. La pregunta es, ¿queremos ayudar a los demás? ¿O solamente pensamos en nosotros mismos? Por si acaso, hay 13 millones de sordos y tartamudos en Sudamérica. ¿Sabía usted eso? Hay 13 millones, literalmente, que tienen este problema físico. Y yo me pregunto, ¿tenemos predicadores que están llegando a esas personas? Hermanos queridos, yo le invito a invitar, animar y hacer como el gadareno, de anunciar a las personas que no conocen a Jesús, de tal manera que las personas lleguen a Jesús. Versículo 32.
La palabra sordo y tartamudo es una palabra en griego que solamente aparece 2 veces en toda la Biblia. La palabra es mogilalos y aparece aquí en el libro de Marcos y solamente una vez en el libro de Isaías en la versión griega de la Septuaginta. 2 veces aparece. Parece que Marcos me está indicando y me está diciendo, mira, pon atención a lo que dice Isaías 35, porque Jesús es aquel de quien se habla en Isaías capítulo 35. ¿De qué se habla en Isaías capítulo 35, hermanos queridos? Voy a resumirle porque si no tenemos que estar mucho tiempo aquí estudiando. Isaías 35 habla del Mesías y habla que los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, pero aquí hay algo específico que habla acerca del tartamudo. La lengua del tartamudo cantará, y está en el versículo 6 para que usted lo anote. Y es interesante que Marcos está diciendo, mira, aquí se está hablando de la profecía de Isaías capítulo 35, pero lo interesante es que esto se realiza no en Judea, no se realiza en Jerusalén, esto se está realizando ¿en dónde? En un pueblo gentil. Y esto es muy importante, hermanos queridos. ¿Sabe qué me está enseñando? Que el Mesías está trabajando, que el Mesías de Isaías capítulo 50, ¿cuál era? Isaías 35. Ese Isaías también es Mesías del pueblo gentil. Y esto es muy interesante. La obra mesiánica se está manifestando fuera de Israel, mostrando que Jesucristo no vino solamente por los judíos. Jesucristo también vino, ¿por quién? Por los gentiles. Note el texto bíblico. Vamos a Marcos nuevamente, hermanos. Era muy importante el punto anterior, pero mire lo que dicen, lo que hicieron esta gente. Lo llevaron al tartamudo, pero no solamente fue eso. ¿Qué más hicieron? Le rogaron. Y lo rogaron está en plural, significa que la gente que lo llevó, todos estaban intercediendo, suplicando por él, sordo y tartamudo. Esto es muy, pero muy interesante, hermanos. La gente iba a curarse, pero el sordo y tartamudo estaba ahí y no sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando. Y por eso la gente aquí en Ecuador dice, fueron comedidos. Y empezaron a decir, Señor, ayúdale. Y la señora de allá dijo, Señor, ayuda al tartamudo. Y el otro de allá dijo, por favor, te suplicamos por él, ayúdale a él. Es muy interesante que la gente empiece a rogar por otro. Y una pregunta que debemos hacernos es, cuando vemos a alguien en problemas, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Cuando veo que un matrimonio está flaqueando, ¿qué estoy haciendo como iglesia? Cuando veo que alguien está portándose mal, ¿qué estoy haciendo como iglesia? Cuando veo a alguien que está sufriendo, ¿qué hago como cristiano, hermanos queridos? ¿Estoy intercediendo por la otra persona? Esta gente estaba intercediendo por este sordo tartamudo. Y ellos decían que le ponga la mano ¿en dónde? Encima. Parece que ese fue el testimonio ¿de quién? Del Gadareno. Mira el versículo 33. Jesucristo hace cosas muy extrañas. Mira el 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus ojos y escupiendo tocó su lengua. En sus oídos, ¿no? En sus oídos, escupiendo tocó su lengua. Y usted se preguntará, ¿por qué Jesucristo hace eso? ¿Por qué mete sus dedos en los oídos? ¿Por qué escupe? ¿Y por qué toca la lengua del tartamudo?
Hermanos queridos, hermanitos queridos, y esto es muy interesante. Jesucristo anteriormente, cuando hacía milagros, ¿cómo hacía los milagros? Por ejemplo, ¿qué sucedió en el mar cuando hubo la gran tempestad? ¿Qué dijo él, Señor, para que haya el milagro tremendo ahí? ¿Qué utilizó? Dos palabras, calla, enmudece. Ok. En el milagro anterior, que estudiamos la clase anterior, hace 15 días, con la mujer siriofenicia, ¿cómo sanó a su hija? Sin estar presente. Un milagro a distancia. Cuando Jesucristo hacía milagros, lo hacía fácil. Estudiamos hace algunas clases que solamente tocaban el manto. Y tocaban el manto y se curaban. Pero Jesucristo hace este procedimiento. Es muy interesante y es muy importante, hermanos, entender que este hombre no puede oír, no puede expresarse. Jesucristo está tomándole aparte porque tal vez estaba este hombre nervioso y no entendía lo que sucedía. Parece que no está entendiendo lo que sucede. Jesucristo hace este milagro de manera personalizada. ¿Por qué? Porque lo toma aparte, porque, hermanos queridos, lo lleva y hace este proceso de poner los dedos en sus oídos, escupe y topa la lengua. ¿Por qué hace todo esto? Hermanos queridos, Jesús se está comunicando con él, porque es sordo. Porque no puede hablar, es tartamudo. ¿Se da cuenta? Jesucristo está hablando con esta persona. Le está diciendo, mira, te voy a destapar los oídos. Te voy a dar vida, porque la saliva para ellos, para estos gentiles, era vida. Te voy a dar te voy a dar vida. Te voy a dar vida. Y le tocó la lengua, te voy a devolver el habla. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo le está predicando a este sordo y tartamudo? Le está predicando, se está comunicando con él. Tremendo, ¿verdad? Qué misericordioso que es Jesús. Qué bueno que es Dios. Ahora tiene sentido porque lo pone aparte. Ahora tiene sentido porque hay privacidad. Ahora tiene sentido porque Él está comunicándose con Él en su propio lenguaje. Y parece entonces que este pobre hombre no entendía lo que pasaba. Qué bonito como Jesucristo le está predicando, hermanos. Luego de decirle a Él, te voy a destapar los oídos, te voy a dar vida, te voy a devolver el habla, tu lengua va a moverse y vas a poder hablar. Mire lo que hace en el 34, levantando los ojos al cielo. Le está diciendo, mira, lo que voy a hacer no es de los hombres. Lo que voy a hacer tiene que ver con Dios. Qué bonito. Versículo 34. Dice la palabra gimió. ¿Lo notó? Y esta palabra gimió viene del griego estenasem, que significa un gemido profundo dentro del corazón. Mientras estaba mirando al cielo, dijo Jesús, gimió profundamente. Y este gemido, hermanos, no es cansancio, no es de molestia. Este gemido que hace Jesucristo es porque Él tuvo compasión de este pobre hombre. Este hombre era el tontito, el que lo empujaba.
El que le decían, ven para acá, ándate para allá, quítate de aquí, tráeme eso, y no entendía, porque era sordo y no podía hablar, y cuando hablaba era tartamudo, era despreciado por la gente. Imagínese lo que vivió este hombre todo el tiempo. Y el Señor Jesucristo está teniendo misericordia, está teniendo amor, está teniendo empatía, gimiendo porque ama al ser humano. Porque pensó en todo lo que sufrió, hermanos queridos. Porque Jesucristo pensó en su condición y le dio profunda pena en su corazón, gimió. Jesucristo no solamente sana, hermanos queridos. Jesucristo también siente. Jesucristo entiende su dolor. Hermano querido, ¿usted está sufriendo? ¿Usted tiene dificultades grandes en su vida? Este texto me está enseñando que Dios, Jesús, siente, entiende nuestro dolor. Cuando sufrimos, Jesucristo suspira por nosotros, porque nos ama. Tiene compasión profunda. No es frío, no es distante, está cerca de nosotros. Es aquel varón de dolores, es aquel experimentado en quebranto que profetizó el profeta Isaías 53. Y eso, hermanos, me llena de ánimo en los momentos difíciles. Cuando usted está enfermo, cuando usted está debilitado, cuando no tiene trabajo, cuando tiene problemas legales, cuando tiene problemas de los que sea. Y yo debo pensar y decir, Jesús le importo, a Jesús le importo, Jesús piensa en mí, Jesús sabe lo mejor que es para mí. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice Romanos 8:26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay veces que nosotros no sabemos qué hacer, como este sordo mudo. No sabía qué hacer. Pero mire lo que dice el texto 8:26 de Romanos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús tiene compasión de nosotros. El Espíritu Santo también tiene compasión de nosotros. Y el Padre, por supuesto, también se compadece de nosotros al punto de entregar a su propio Hijo. Pero mire las palabras de Marcos 7:34. Marcos 7:34, hermanos queridos. Levantó los ojos al cielo, gimió y dijo, mire lo que dice, Efata, así dijo. Y esta palabra Efata es aramea. ¿Por qué Jesucristo utilizó el arameo? Porque era la lengua de ellos. Era la lengua que ellos utilizaban. Y esta fue, hermanos queridos, la primera palabra que escuchó este sordo y tartamudo, Efata, que se traduce en lengua gentil, en lengua aramea, sea abierto. Eso es lo primero que escuchó este hombre. Esto significa que se iban a abrir sus oídos, se iba a abrir su lengua, pero también iba a abrirse su entendimiento, iba a abrirse su parte espiritual, hermanos queridos. Por eso este milagro es muy, pero muy interesante. Quiero hacer una observación. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia? También gentil, ¿se acuerda de ella? ¿Cómo trató Jesús a la mujer sirofenicia? Lo trató un poco fuerte Jesús, ¿se acuerda? Pero ¿cómo trata al tartamudo? Con mucha paciencia y de forma muy tierna y delicada. ¿Sabe qué me enseña esto?
que Dios sabe o Jesús sabe cómo tratarle a cada uno de nosotros. Hay ciertas personas que necesitan la fuerza, que se les enfrente, pruebas difíciles, fuertes, porque no entienden, porque su carácter es fuerte, su carácter no cambia. No controlan la lengua, como nos estaba hablando el hermano Galo. Hay gente que Dios le está probando con le está castigando con todas las tribulaciones y es soberbio, es duro de corazón y sigue siendo imprudente con la boca, sigue tomando malas decisiones, sigue siendo grosero, sigue lastimando a los demás. Es fuerte con él y la gente a veces no cambia. Pero a veces también Jesucristo tiene que tratar a la gente delicada. ¿Por qué? Porque ha sufrido demasiado. Jesús conoce nuestros corazones, hermanos queridos, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos en nuestra vida y a veces tiene que ser tratos fuertes, porque si no nos trata así, nosotros no vamos a cambiar. Seguimos siendo tercos, seguimos siendo soberbios, seguimos siendo groseros, seguimos siendo malos. Necesitamos un trato fuerte, pero a veces también necesitamos ser consolados y ayudados. Jesús va a tratar a nosotros como debemos ser tratados. A veces enfrentados, a veces consolados, pero todo eso lo hace Jesús por amor, porque nos ama y porque nos conoce. Amén. Marcos 7:35, hermanos queridos. Marcos 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. No hubo un proceso lento como los falsos profetas de hoy en día, es que no tiene la suficiente fe y progresivamente va a curarse. Y mira cómo un poquito se mejoró. No. Jesús y los apóstoles cuando hacían milagros lo hacían bien. Lo hacían enseguida, de inmediato. De inmediato se abrieron las cuerdas vocales, de inmediato su lengua se liberó, de inmediato los oídos empezaron a oír, inmediatamente. La lengua estaba atada. El griego dice como si fuera un nudo interno, para que me entienda. Pero enseguida, hermanos queridos, oía y hablaba claramente. Ya no era tartamudo, hablaba correctamente. Y hablaba de forma precisa. Así fue el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Le gustó el milagro? Es muy bonito, muy bonito. Mire lo que hace Jesús. Marcos 7:36. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, ¿qué hacía la gente? Tanto más y más lo divulgaban. No podían callarse la gente. Imagínense al sordo y tartamudo, por años viviendo así. Y Jesús le dice, no vayas a decir a nadie. O sea, qué difícil que fue para el sordo y tartamudo, ¿no? Muy bien. Esto de que no hablasen con nadie y que no divulguen el milagro, esto sucedió en el libro de Marcos 7 veces. Esto se llama, y los eruditos llaman a este acontecimiento de no hablar a nadie más, le llaman como el secreto mesiánico. ¿Sí? El secreto mesiánico. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando les cayó a los demonios en Marcos 1:34 y no les dejaba hablar? Nos dejó hablar a los demonios. Capítulo 1, versículo 44, ¿se acuerda del leproso? Cuando Jesús le sanó al leproso. También
Le dijo, mira, no digas a nadie. 3. Marcos 3:12. ¿Se acuerda de los espíritus inmundos? ¿De los endemoniados? En el 3:12 no les dejaba hablar. En el 5:43, después de resucitar a la hija de Jairo, ¿qué les mandó a decir a esa familia? Que no hablasen del milagro. En Marcos 7:36, y esta es la quinta ocasión, ¿se acuerda de cuando dijo, después de sanar al sordomudo, les mandó que no dijesen a nadie? Cuando en Marcos 7:36, otro sordomudo ahí. En Marcos 8:26, ¿se acuerda del ciego de Betsaida? ¿Se acuerda? Le dijo que no entre a la aldea para que no hable. En Marcos 8:30, a los mismos discípulos también les dijo que no revelen que él era el Mesías. Estas son las 7 ocasiones en el libro de Marcos donde se les pide secreto, que no divulguen. Y la pregunta es ¿por qué? No lo sabemos, dijo el hermano Bob, ¿no? Es el secreto mesiánico, pero hay opciones, hay posibilidades para hablar mejor, posibilidades. Probablemente Jesús estaba controlando los tiempos. Significaba que no era hora de que se divulgue demasiado su fama. Entonces controlaba los tiempos, porque tal vez no era el momento de agitar las cosas. Probablemente evitar su fama. Pero parece, hermanos queridos, que su principal objetivo de decirles no hablen era porque si hablaban, ¿de qué iban a hablar? En ese momento, ¿de qué iban a hablar? Del milagro. Pero si ellos hablaban cuando Jesucristo murió, fue sepultado y resucitado, ¿de qué iban a hablar? Del milagro, pero también ¿de qué? El que me sanó, resucitó de los muertos. Ahí teníamos el mensaje completo. ¿Se da cuenta? Probablemente era por eso. Y en Marcos 16, versículo 15 y 16, en el estudio que estamos teniendo, ¿qué les dice a los discípulos? ¿A quién deben predicar? A todo el mundo. Por si acaso, a ninguno de nosotros se nos ha mandado que tengamos un secreto mesiánico, por si acaso. Tal vez hay aquí personas que digan, no es que yo voy a dejar mi conversión en privado y no voy a avisar a nadie. No. Para usted y para mí es un mandamiento hablar de Jesucristo a todas las naciones, a todo el mundo. Amén. Versículo 37, Marcos 7:37. Porque alguien me puede decir, ¿y usted por qué no predica el evangelio? Le pregunto yo, ¿no? Es que yo estoy en un secreto mesiánico. No, toca predicar a todos. Marcos 7:37. Mire cómo reaccionó la gente. Y de aquí sale el título del estudio. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Y ese es el título del estudio de esta noche. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es nuestro Señor. En griego sería lo siguiente: kalos panta pepoiken. ¿Qué es eso? Pues el griego. Pero ¿qué significa esta frase? Significa todo lo hace bien. Todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Y eso a usted debe hacerle recordar lo que sucedió en Génesis, cuando Dios creaba algo. Cuando Dios creaba algo, Él decía, por ejemplo, cuando creaba el sol y la luna, o cuando creaba las plantas, o cuando creaba los animales, al final decía, y vio Dios que todo era bueno. Ese Jesús, creador, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, ese mismo Jesús está haciendo todo bien.
No hay milagros a medias, hermanos queridos. Todo es completo. Por eso tenga confianza en el Señor. Jesús no hace las cosas a media. Él hará una obra perfecta en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo va a hacer completo, lo va a hacer perfecto, hermanos queridos. Todo lo hará bien. Así que, hermanos queridos, este es el mensaje de esta noche. El Evangelio no es solamente para los judíos. El Evangelio es para todas las naciones. Él conoce su necesidad, Él conoce mi necesidad. Y nos tratará personalmente a cada uno conforme a lo que necesitemos. A veces nos va a tratar con severidad, pero a veces también nos va a tratar con ternura. Todo lo va a hacer por amor. Así que confía en el Señor. Y Él es el único que puede destaparnos los oídos espiritualmente y hacernos oír su mensaje eterno. Pero usted no es ningún tartamudo. Usted tiene que hablar la palabra de Dios. Usted tiene que anunciar lo que el Señor ha hecho en su vida y predicar el Evangelio. Y recuerde, todo lo que hace Jesús, todo lo hace bien. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la siguiente clase.